pues en esta oportunidad está con nosotros el doctor Félix Quiñones. Él es responsable del Centro Centinelas Perla del Acre. El tema que vamos a estar hablando con él es las condiciones, si está en buenas condiciones, por ejemplo, el Centro Centinelas para poder recibir a los que son los pacientes COVID-19. Tenemos entendido que este centro, doctor, ya ha sido, por ejemplo, el centro de aislamiento nuevamente. Doctor, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, Grecia, ¿no? Buenos días a toda la audiencia del canal, ¿no? Evidentemente, como lo decías, ¿no? El Centro Centinela Perla del Acre, ya en marzo, ¿no? de este año, ha sido el que ha puesto el pecho, como quien dice, ¿no? Con todas las condiciones de salud que se nos vinieron, y es por eso que también nosotros nos hemos preocupado en no parar el centro, en no detenerlo, seguir reorganizándonos, acomodándonos. Hemos estado prestando atenciones ambulatorias mientras que hacíamos seguimiento a los pacientes, hasta que no teníamos necesidad, digamos, de tener pacientes internados. Hoy en día la historia ya va cambiando. Los números que nos decían, ¿no?, las autoridades en salud se van presentando, el rebrote ya está, lo estamos viviendo. Entonces el Centro Centinela se encuentra preparado, se encuentra con las condiciones creadas, no tenemos todo lo que teníamos siempre al inicio, no nos hemos deshecho de nada, está ahí, nos vamos a reacomodar, vamos a organizarnos otra vez para volver a dar el paso al frente cuando sea necesario. Hablando de recursos humanos, doctor, ¿estamos con personal para poder, digamos, apalear un poco lo que es esta enfermedad? Sí, tenemos un grupo de 26 recursos humanos que han permanecido, ¿no? Si bien no es el que tuvimos al empiezo, porque sabemos que al empiezo fue una organización prácticamente que vinieron de todos los programas de salud, varias instituciones, ¿no?, aportaron al centro. Entonces al reorganizarse esto, al replegarse el personal, nosotros como gobierno municipal hemos permanecido con un personal ahí todavía, ¿no?, que prestaba las atenciones que le comenté, ahora de la parte ambulatoria, están prestos a seguir, ¿no?, si es que la necesidad ya lo permite. Entonces vamos a dar lo necesario, ¿no?, para poder prestar la atención a la población. Y esto es algo muy importante, doctor, por ejemplo, hablando de la bioseguridad, ¿no? A ver, hagamos recuerdo cuando esto empezó la pandemia, no tenían lo que son trajes de bioseguridad, ni tampoco sabían cómo adquirirlo, ni tampoco sabían cómo era el traje adecuado para poder atender a los pacientes COVID. Ahora, doctor, tenemos, por ejemplo, estas medidas. Sí, evidentemente, Grecia, al inicio sabemos que fue muy complicado, ¿no? Incluso era en el país y en el mundo no se sabía como tal cuál era el manejo, el equipo de bioseguridad necesario. Hemos hecho lo necesario, como te dije al empiezo, pero hoy en día ya el personal médico está preparado, está capacitado, gracias al apoyo de muchas instituciones se ha podido capacitar, se ha podido actualizar en lo que es bioseguridad en el tema de COVID, y tenemos lo necesario por lo menos para empezar a trabajar, iniciar este año que viene, ¿no? Siempre y cuando esperemos, ¿no?, que las empresas encargadas de estos suministros no especulen nuevamente con los precios, porque ese fue uno de los problemas grandes que tuvimos, ¿no? Sí. Cuando un barbijo costaba hasta 7 veces más de lo que cuesta ahora, digamos. Eso no es un secreto para nadie, ¿no? Mucha gente, no quiero pensar que se aprovechó de eso, pero es la realidad. Hoy en día nuestra situación es otra. Tenemos los insumos de bioseguridad necesarios para empezar a dar la atención si se diera el caso, pero sabemos que cuando tuvimos el brote allá en junio fue prácticamente complicado el manejo, ¿no? Esperemos que no se presente, pero tenemos, como el que dije, podemos dar respuesta inmediata a las necesidades que se presenten. Este brote, doctor, puede ser el doble que ha pasado el año pasado, que ha pasado desde que ha empezado, por ejemplo, en marzo, lo que es este virus, doctor. El problema de las fechas, como te dije, ya hablando de abril, mayo, junio, ahora, en aquella época teníamos una cuarentena rígida. Recordemos que para salir tenías que tener un día de salida, o sea, el contacto persona a persona era mínimo, era reducido prácticamente. Hoy en día no tenemos eso, la población no colabora,
se ha visto, hemos evidenciado con nosotros con las supervisiones que hemos hecho a los locales, locales nocturnos, locales, las plazas, nuestro Parque Piñata, que hay una verdadera despreocupación de la gente. Y ese es el factor que predispone a que lo que tú me preguntabas, a ser o no más intenso que la primera vez. Pues sí, va a ser, se viene con mucho más fuerza la velocidad de contagio, si te das cuenta, en los tiempos está siendo más rápido que en aquel entonces. ¿Por qué? Porque la gente tiene mucho más contacto uno con la otra. Esperemos, ¿no?, que mucho la prensa, por las redes sociales informamos para que la gente entre en conciencia, pero vemos una poca respuesta de la gente. Esperemos que siente conciencia, que esperen pasar un fin de año tranquilos, por lo menos con su familia, los más cercanos, ¿no? Porque si no es así, la respuesta va a ser más catastrófica. Claro, porque, a ver, recordemos, el primer paciente, por ejemplo, que se detectó con COVID-19, como que esperando, ¿no?, la evolución de ello y viendo si es que había infectado a otra persona, ¿no? Como que fue tan despacio eso, llegamos hasta el número 11, 12, si no estoy equivocada, y como que ahí nos atacamos un poco, ¿no?, de que no vimos, se desapareció, como si ya no hubiera lo que es el COVID. Ahí estuvimos, pero después de eso fue subiendo, y ahora, doctor, por ejemplo, cuando hablamos del rebrote, ya cuántos casos tenemos hasta ahora y en un poco lapso de tiempo, ¿no? Así es, ¿no? El reporte que nos da el CEDES, el reporte epidemiológico, es preocupante, los números son mucho más rápidos. Es por eso las acciones, ¿no?, del COE departamental y el COE municipal de tomar estas restricciones. No es porque nos dé la gana, no es porque queramos perjudicar a alguien en su trabajo. Sabemos que la gente necesita trabajar, necesita llevar el sustento a su familia. Tenemos un daño económico de la primera cuarentena porque fue necesario, pero ¿qué más podemos hacer? Tenemos que velar por la salud de toda la población, de todo el municipio que espera respuestas de su personal de salud. Y esta es la manera que tenemos que hacer, de cuidarnos. La velocidad de contagio es mucho más alta que al empiezo, porque te dije, la cuarentena en ese momento era más rígida. Más rígida. Lo estaban los militares, los policías en las calles, ¿no? Era más controlada. Hoy en día le dimos a la población la posibilidad de que ellos sean los responsables de su propio cuidado, y no ha sido así. Entonces las respuestas son estas, ¿no? Esperemos que las restricciones no sigan aumentando, pero las respuestas va a ser según a lo que la misma población nos ponga, digamos, a hacer. Actualmente, doctor, tenemos pacientes COVID sospechosos en el Centro Centinela Perla del Acre. Actualmente no tenemos pacientes todavía internados, estamos a la espera, como te dije, estamos ya prestos a que esto ocurra, siempre y cuando en coordinación, ¿no? Ayer mismo hemos tenido una reunión importante con la parte del ministerio, con el asesor del ministro de Salud, con el director del CEDES, con su equipo técnico, igual que con la Dirección Municipal de Salud, para ver estos detalles. Ya hemos reunido varias veces, entonces estamos prestos a seguir dando respuesta a la población según las necesidades que se presentan. En el tema de medicamentos, ¿cómo vamos hasta ahora, doctor? El centro como tal tiene el stock de medicamentos que ya hemos adquirido, ¿no? Igual que los suministros que nos venimos haciendo. Ya estamos en respuesta de recibir ya quizás ya empezando el año, lo que es nuestro equipo de rayos X, que es nuestro laboratorio. Tenemos es lo más fuerte, digamos, que se está invirtiendo para poder tener, digamos, ahí mismo al alcance del paciente, poder hacer su evolución, poder hacer su tratamiento ahí en el centro. Gracias a Dios todavía no tenemos pacientes internados. Si se presentan, estamos preparados para eso. Y como te dije, ¿no?, siempre la respuesta de la población tiene que ser inmediata, esa es la idea. Atenciones ambulatorias también, hasta ahora, doctor, están trabajando con las atenciones, y usted nos comentaba también, por ejemplo, que en estas atenciones se ha visto personas sospechosas, por ejemplo, contrayendo el COVID. Sí, tenemos pacientes que hemos visto, ¿no?, como clínicamente sospechosos, se le han hecho pruebas rápidas, también diagnosticamos ya pacientes positivos en el centro, porque trabajamos coordinadamente con el Centro de Salud 27 de Mayo, ¿no? Recordemos que es el área de influencia todavía
del barrio Perla del Acre. Entonces, coordinadamente con el centro de salud se han hecho varios trabajos, y entre ellos es la captación y diagnóstico de pacientes positivos, ¿no? Igual que el seguimiento. Entonces, como te dije, el centro no ha parado para nada. Hemos buscado siempre la manera de que la gente sea atendida, tenga respuesta de su personal de salud, y ese es el resultado. Hoy en día este mismo personal está esperando dar, digamos, el otro salto si fuera necesario. ¿Para cuántos pacientes, por ejemplo, abarca lo que es el Centro Centinela Perla del Acre, doctor? En su tope más alto tuvimos 30 pacientes, ¿no? Y esa es la proyección. Actualmente tenemos 25 camas, pero con la proyección de llegar a 30 sin ningún problema. Siempre, como te dije, nos hemos organizado de una manera, nos vamos a reorganizar otra vez para que tengamos todo listo, y para que, si el momento lo amerita, dar la respuesta a la gente con las camas, con las atenciones que hemos tenido al empiezo. Hasta el momento no se cuenta con paciente COVID en el Centro Centinela Perla del Acre, un lugar de aislamiento, y esperemos que esto siga así, aunque lo dudamos, doctor, pero a ver, ¿no? Y bueno, y esto es para no colapsar lo que son los hospitales también, por ejemplo, el Hospital Roberto Galindo, el Hospital Nesutis también, doctor. Evidentemente, no sabemos que nuestro hospital de segundo nivel, el Roberto Galindo, es el único de referencia departamental, y no podemos colapsarlo, no podemos ahogarlo con pacientes COVID. Un paciente COVID significa aislamiento, control, disminución de personal de médico, enfermería, porque ese personal no puede tener otro contacto con otro paciente. Entonces, esa es la respuesta que le damos. Sé que también se está trabajando en el Hospital Nesutis para dar respuesta a la población. El personal del CEDES está trabajando a 24/7, como le digo, para que así podamos dar respuesta a la población, ya sea en el Centro Centinela Perla del Acre, en otros centros de aislamiento, y en el hospital de tercer nivel, para que podamos, como sistema de salud, estar preparados y brindar la respuesta, ya sea, digamos, con pacientes COVID que vengan al hospital, y ya podrán ser referidos al Centro Perla del Acre, y si la complejidad lo amerita, trasladados al hospital de tercer nivel, o viceversa. Los pacientes que son recuperados del tercer nivel pasar a terminar su recuperación al Perla, y así sucesivamente. También tenemos el centro de aislamiento Piscina Olímpica, no nos olvidemos, ¿no? Que el gobierno municipal no lo ha desmantelado, como se ha venido diciendo, está ahí todavía para igual, si necesitamos pacientes que sean aislados, que no reúnan las condiciones de aislamiento, también se irán a la Piscina Olímpica. Porque, como digo, no hemos desmontado nada de lo que hemos hecho al empiezo, porque sabemos que nos costó, fue difícil. Sí, muchísimo. Han sido horas y horas de trabajo, madrugadas, entonces no podíamos dejarlo a un lado así, pensar de que no, esto ya se acabó. No, en ningún momento fue así. Las autoridades, ya sea departamentales y municipales, nos han escuchado como equipo de salud, como equipo técnico, y han sabido darnos la respuesta que solicitaban. Doctor, por favor, antes de terminar la entrevista, quiero que usted se pueda dirigir a la población que nos están viendo a esta hora y recomendar, nuevamente hacer las recomendaciones, que no nos vamos a cansar nunca de hacer las recomendaciones. Yo creo que, no sé, ya le hemos hablado de muchas formas a la población, pero es nuestra obligación, somos personal de salud, y para eso estamos, ¿no? Pedirle a la gente que por favor estas fiestas de fin de año reconsideren quizás la manera que lo tenían pensado, ¿no? Si quizás este año sea distinto, Dios mediante el año ya podrá ser de otra manera. Hagamos un sacrificio este año, hacémosla en nuestra casita, con nuestros padres, nuestra madre, nuestros hijos. Sea algo pequeño, pero la idea es llegar a fin de año con nuestros seres queridos con vida. Tenemos que lamentar que mucha gente no está así, este 2020 ya no tiene al familiar, al amigo cerca, porque lo hemos perdido, ¿no? Pero esto no tiene que ser, digamos, ya para todos. Vecino, vecina, amigo, por favor, quédate en casa, utilice el barbijo, utiliza distanciamiento, no salga sin necesidad. Porque, como le digo, que estas fiestas de fin de año sean para reflexionar de lo que hemos vivido y lo que queremos para el 2021. Lo que queremos, creo que es general el pedido, no es lo único que pedimos, es salud para que podamos seguir el camino que Dios nos tiene trazado a nosotros. Muchas gracias por el espacio que nos dan siempre, ¿no?
y siempre a brindar lo necesario cuando seamos llamados. Doctor Félix Quiñones, responsable del Centro Centinela Perla del Acre, estuvo con nosotros, señores, dándonos a conocer en qué condiciones se encuentra este centro para poder recibir pacientes COVID-19. Es un centro que nuevamente está como centro de aislamiento.